por venir en realidad. ¿Verdad, don Lucas? Sí, buenas tardes Marta y por supuesto ya el saludo a la teleaudiencia y a la doctora Carolina Noguera que nos está acompañando en esta edición de Recuento. Doctora, muchísimas gracias por visitarnos y buenas tardes. Buenas tardes para vos, Lucas, para Marta, y un gusto saludar también a la teleaudiencia y a los que nos están escuchando. El motivo de tu visita, doctora, te queremos de hecho exprimir todo lo que se pueda en el sentido de que queremos hablar de varios temas, pero lo que digamos más llamó la atención en el transcurso de la jornada fue esta noticia que compartió, tengo entendido, la cuenta de la Circunscripción Judicial de Central y también compartieron desde la Defensoría. Hablan de un histórico fallo de asistencia alimentaria prenatal. ¿De qué se trata esto, doctora? Bueno, sí, exactamente. Estas plataformas fueron las que estaban dando noticia de este fallo. Es una sentencia con 3 procesos como antecedentes, donde una madre en gestación ya en el año 2020 hace el reclamo para cobrar lo que sería la cuota alimenticia de carácter como prenatal, en representación de su hijo por nacer. Claro, o sea, la mujer está embarazada, el niño todavía no nació, pero ella ya estaba pidiendo cobrar la cuota alimentaria, doctora, Sí. básicamente, ¿verdad? Para que podamos entender un poquitito. Es así. Es así mismo. Y esto sí establecido en todas las normas, ¿verdad? Las normas nacionales, específicamente también en el Código de la Niñez. De hecho, las personas por nacer o la asistencia prenatal se puede iniciar hasta 45 días después del parto, ¿sí? Esta demanda, o en esta demanda no se pudo comprobar el vínculo filial paterno. Es así que esta madre, que en ese entonces fue representada por el defensor público Andrés Silverberg, dejó latente la prenatal, mencionando que el reclamo ya lo hacía desde el momento de la gestación. Se vio obligada esta madre a accionar, iniciando un juicio, promovió el juicio de filiación. Allí, como ustedes saben, existe una prueba de examen reina, como nosotros le llamamos, que es la prueba de ADN, donde el resultado que arrojó fue que efectivamente el pretenso padre en ese entonces era el obligado. Se demostró entonces que el origen biológico del niño constituía a esta persona demandada allí. Una vez que este proceso transcurriera, se da inicio también a un tercer proceso, el juicio ya netamente de asistencia alimenticia. En el juicio de asistencia alimenticia no se debate el derecho a alimentarse del niño. Claro. Netamente hay 2 cuestiones que resolver o que se puedan acreditar, que es el vínculo, que ya estaba en ese momento acreditado, y el caudal del alimentante. Pero la salvedad es que el defensor público, Andrés Silverberg, pide y se reclama en representación de su asistida que el reclamo no lo hace desde el inicio de la demanda de asistencia alimenticia, sino que viene a recordar a la justicia, en mi caso, que ya lo hizo desde el momento de la gestación. Entonces, ¿qué hago yo como magistrada y como una persona obligada y no hacer ciega a este reclamo? Me topo con que nuestro Código de la Niñez contiene una laguna. No es que va contra la ley, no. Ni más allá siquiera, o sea... Sí va más allá porque no está establecido, ¿sí? No está escrito. Está establecido en estos que voy a mencionar, en estos preceptos. Sí. Dice que en el caso de que se tenga que pagar, se lo hará por cuotas adelantadas desde el momento del inicio de la demanda de asistencia alimenticia. En caso de que exista un juicio de filiación, desde el momento de inicio de filiación. En caso de aumento, desde el momento del acuerdo de este caso, ¿verdad? Pero nada dice sobre el reclamo del alimento de la prenatal. El magistrado o la magistrada, yo estoy obligada a llenar los vacíos de la ley. Y contengo demasiados principios constitucionales, como la tutela afectiva, la efectividad de derechos, para hacer caso a este reclamo. Porque yo le veo a un niño por nacer que ya vino y me dijo, él es el obligado y necesito que me pague, que corresponda con esta responsabilidad desde la gestación o desde el periodo que estaba gestando. Bueno, en palabras, en un lenguaje más sencillo, que como Luca bien ya me estaba haciendo un resumen, es que la mamá vino y dijo, bueno, yo estoy embarazada y yo ya tengo muchos gastos y vayamos a los gastos sociales, ¿sí?
Sí. de salud, llamémosles, desde vitaminas, estudios médicos, por supuesto los gastos del parto, Claro. que yo quisiera que compartir con la persona con la que voy a tener este hijo, ¿verdad? Esa es básicamente el reclamo de alimentos que hizo en la prenatal. Incluso la cuantificación también es diferente a la que sería ya el régimen alimentario, ¿verdad? Qué buena pregunta. Ahí se unifica. Se unifica porque estamos hablando de otros momentos, ¿sí? Y estamos hablando para establecer ya un quantum específico que se va a ir seguramente actualizando conforme vayan actualizando los jornales. Claro. Claro. De acuerdo a lo que nosotros venimos manifestando el Banco Central del Paraguay, ¿verdad? Y en esa situación sale un monto específico. Y el juzgado, bueno, acreditándose el vínculo, acreditándose el caudal, especificó un monto. Y habiéndose reclamado, entonces hago una fundamentación debido a esto, que hay una laguna en la ley. Eso es lo que quiero que entiendan Claro. todos. Claro, Claro. Sí. Esto no es contra legend, como se dice. Sí. No es, O sea, en no va realidad se contra hace la ley. para Se salvaguardar hace los para derechos salvaguardar del... el derecho del niño que por no está nacer. establecido en este código, ¿verdad? Pero sí está establecido en la Constitución Claro. Nacional, Claro. porque perfectamente habla de la protección de la familia y en ese artículo menciona en el último párrafo que cuando existan derechos conflictuados del niño con otras personas, evidentemente prevalece el derecho del niño. O sea, hay Desde su Dema- concepción, obviamente, como bien decía usted, Claro. en la Constitución Nacional, que es incluso Sí. lo que bien detallaba, nos garantiza también que en Paraguay no esté todavía permitido el aborto, por ejemplo, una situación similar. Claro, claro. Bueno, y eso es el reclamo que vino a hacer, eso es lo que nosotros consideramos, estoy súper convencida de la actitud de todas las personas que pudimos hacer esta fundamentación, que son las personas que trabajan conmigo, a quienes agradezco también, me dio mucho saludo porque yo sé que están ahí escuchando. Ujú. Como les dije, no es el único caso. Este es el caso que ya culminó, sí, hay bastantes casos parecidos a esto. O sea, podemos decir ya, doctora, que esto se puede usar como jurisprudencia para los otros casos que se siguen desarrollando, ¿verdad? Porque te consultaba incluso antes de entrar al aire, este fallo, esta decisión de tu juzgado ya quedó firme. Quedó firme. Ya está, quedó firme. Y quiero también relatar de que el progenitor no se agravió por el pago de hacerlos de la prenatal. ¿Me comprenden? O sea, que quedó firme desde eso. O sea, él Ajá. ni siquiera apeló ni se opuso En relación realidad, a ¿verdad? eso, no. Ujú. En relación a eso no mencionó nada. Sí. Ujú. Claro, entonces prácticamente es como que en realidad fue hasta más simple llegar a esta decisión, afortunadamente en realidad. Para todas las partes, sí. Yo creo que habiendo entendido que ya se le vino reclamando, entonces sí habrá asumido ya esto para empezar a cumplir con ello, ¿verdad? Doctora, le decíamos justamente, y bueno, de hecho ya le destacaba la posibilidad de que esto siente jurisprudencia, ¿verdad? En situaciones similares, pero hay que hacer siempre la salvedad y acá teníamos una situación que me imagino a algunos padres o a algunas personas tal vez hasta le alarme, el hecho de quiénes pueden accionar en estas condiciones y quiénes son los que pueden efectivamente reclamar así, porque lamentablemente me imagino que no todos los procesos ni son tan rápidos ni tienen una sentencia de una manera tan pronta, ¿verdad? Y en este caso depende efectivamente de la edad del niño. Eso también es una inquietud que de alguna forma queremos aclarar para que la gente entienda y que no digan, bueno, esta va a ser una especie de nueva arma. O sea, no es esa la intención. Es un poquitito aclarar que esto se da en el caso específico en donde las madres accionan ya desde el momento de la concepción, como bien decía usted, ¿verdad? Sí, así mismo es. Ajá. O sea, toda persona que no cuenta con la otra persona responsable para solventar los gastos puede reclamar en nombre de su hijo alimentos. Ujú. Y esto va hasta después del parto, 45 días hasta después del parto. Claro. Puede hacerlo. Ajá. Perfecto. Es así. Y el otro caso que también no estaría mal para que quede un poco más claro, nomás la acotación, es el caso en este del que en un juicio prenatal quedó como indicio de que podría existir un vínculo paterno-filial. Ujú. Como existían dudas, entonces la resolución quedó diferida a las resultas del juicio de filiación. Claro.
Claro, Y claro, en porque ahí ese se tiene caso, que una vez que comprobar Una vez primero. claro, una vez que se Que se resuelva la comprueba, acción de efectivamente. filiación, entonces se va a resolver A el su vez juicio también. perinatal. Sí. Nada obsta, acá ya hay precedente también de que independientemente a que no se compruebe el vínculo, ya existen ya también juzgados que directamente hacen lugar a una prenatal. Pero Claro. como quiero mencionar, esto hay que evaluar caso Por por caso. caso. Cada niño, cada familia es un mundo. Es muy diferente el fuero de la niñez a los otros fueros. Es muy especializado. Sí. Por eso es la importancia de que podamos adentrarnos un poco en este mundo. ¿Sí? Totalmente. Y por sobre todo que se trabaja con un área, creo yo, muy sensible, doctora, que es el tema de los niños, por ejemplo. Que muchas Sus veces, derechos. claro, o sea, sus derechos no siempre son muy prioritarios, digamos, en algunas cuestiones y por sobre todo cuando hay, digamos, casos de separaciones, de parejas, y hay un niño de por medio, obviamente ella tiene que iniciar, digamos, alguna suerte de proceso dentro del foro de la niñez para poder, digamos, salvaguardar los derechos de ese niño. Entonces hablamos de definitivamente algo muy importante que todos tenemos que entender. Sí. Y ustedes verán que cuando uno habla de derecho de familia, habla de amor, ¿sí? Sí. O sea, toda vez que haya amor, hay familia y no hay por qué llegar al Poder Judicial, ¿verdad? Toda vez que hay separación que vos acabas de mencionar, ya existen los conflictos y bueno, es allí que acuden al Poder Judicial, justamente al juzgado de la niñez y la adolescencia. Juicios de asistencia prenatal, doctora, en tu juzgado. ¿Hay todavía casos que se tienen que resolver o este era el, Sí, digamos, el... sí. El 80% de los juicios que ingresan a mi jurisdicción en el primer turno de la Mares son en su mayoría asistencia alimenticia, de los cuales la mitad son asistencias prenatales. Casi el 40% Sí, sería. Sí, Toda asistencia prenatal. sí, muchísimo. Y nuevamente el 50% de esos son de asistencia prenatal, Sí, entonces. sí, Y estadísticas bastante elevadas, doctora, ¿eh? muy elevadas. ¿Y cuántos juzgados hay de la niñez En la Mares en la son Mares? 2 turnos. Ah, 2 turnos. 2 turnos. Aproximadamente 3.000 expedientes en trámite en cada turno. Es muchísimo, ¿eh? Bastante. Es Bueno, bastante. y cambiando un poquito de tema, ¿verdad? Porque es imposible omitir algunas cuestiones que suceden, ¿verdad? Y sin ponerle, decíamos, incluso una identidad o identificar los casos, ¿verdad? Estábamos viendo situaciones en donde menores ya tienen niños, tienen hijos eventualmente, y había también otra situación similar, algo que se planteaba o se denunciaba en Itapúa, ¿verdad? Que en este caso sería un niño o una criatura que fue entregada a otra persona que con una identidad falsa quería, en este caso, hacerse cargo de la adopción o por lo menos de la paternidad de la criatura, por lo menos es lo que intentó. Ahora, querríamos consultarle porque decíamos, ¿qué deben hacer las personas que no se sienten emocionalmente preparadas, físicamente muchas, porque no todos los embarazos son de situaciones voluntarias, ¿verdad? También eso puede ocurrir. ¿O qué pasa con estas madres que son en muchos casos muy jóvenes y que definitivamente no quieren hacerse cargo de la crianza de estos bebés? Sí, por lo general, cuando acuden ya a tener un parto en los hospitales, sobre todo en los públicos, se activa el sistema de protocolo donde los médicos hacen la denuncia respectiva ante la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia del lugar que le corresponda. Entonces allí ellos activan su mecanismo de acción, ¿verdad? Que ya es un sistema de protección de los niños donde cada quien va a cumplir un rol diferente. También va a ingresar y tomar intervención en el centro de adopciones y efectivamente eso tiene que llegar y encaminarse hacia una adopción. Quiere decir que al identificarse una madre, en este caso menor de edad, básicamente uno ya se va cerciorando de si en realidad tiene un entorno, tiene gente que la va a contener durante todo ese proceso, y si no es esa la circunstancia, entonces directamente esto se activa, este protocolo se activa. A través del Ministerio de la Defensa Pública. Sí. Ajá. Ahora lo que muchos dicen, o al menos suelo leer bastante en redes, doctora, es la burocracia que hay en ese trámite. ¿Eso es así? ¿Cómo es el proceso, digamos, para poder formalizar una adopción?
Ya, yo entiendo que está muy instalado lo que eran los procesos anteriores. Ahora tenemos una nueva ley. Con esta nueva ley avanzaron bastante los plazos y son mucho más cortos, mucho más ágiles, tenemos respuestas prontas. Entonces se están dando adopciones en tiempo récord. Ajá. Pero está ¿Será que muy tiene- instalado todavía en la ciudadanía este tema de la burocracia. Creo que ahí existe un miedo Claro. a esto. Y por eso entiendo que es así. Y cuando decimos, doctora, cuando decís que, digamos, es mucho más ágil... y Estos mencionaste tiempos incluso récord un que tiempo menciona, récord, ¿cuáles serían? ¿Hay ¿cuánto más o ejemplos? menos? ¿Cuánto más o menos sería? Y ahora, por ejemplo, hay niños que son adoptados ya de mucha edad, o sea, Ujú. digamos más grandes, no de mucha edad, sino 9, 8 años, que cuando llama al centro de adopción y dice, bueno, este niño ya está declarado en estado de adoptabilidad, esa iniciativa se activa, se busca la familia, hay familias en espera. Ujú. Y se comprueba, ya se entrega en guarda, y eso ya están en guarda y efectivamente ya están en convivencia con ellos y después sale la sentencia, ¿verdad? Ujú. Claro, porque entiendo yo, doctora, me gustaría que nos saques la duda que se tiene que también verificar si es que esa familia que desea adoptar al niño tiene las condiciones como para que este se pueda hace desarrollar. todo ese protocolo. normalmente, Se hace todo ¿verdad? eso, estudios, sí. Primero se inicia con una búsqueda de la familia ampliada, Ujú. con un informe negativo que el centro que cuida la encargada, ¿verdad?, de hacer esta dirección. Ahí recién existen extensivamente y dice quiénes tienen prioridad de adopciones, ¿verdad? Hasta un referente familiar puede hacerlo, la madrina, etcétera. Pueden empezar por adoptar. Y en último caso, las personas que están en situación de espera, ¿verdad? Claro, o sea que incluso, no sé, por decir un ejemplo, no es necesario que una pareja adopte, sino que lo pueda hacer una sola persona, no También. sé, un hombre o una mujer, independientemente También. si está o no en Sí, una relación. También estipula persona soltera. Pero, como te dije, existen prioridades, ¿verdad? Claro. Es interesante, es muy interesante y por sobre Yo, todo yo lo le que decía Marta consultaba que si uno puede hablar de plazos en estimaciones, ¿en cuánto tiempo se puede dar, por Y ejemplo, depende un de cada proceso caso, de ¿verdad? adopción? Si el niño ya no tiene familia, en este caso como le mal llamados los abandonados, ya evidentemente se verifica que ya no hay un certificado en instrumento público que acredite si no tiene un vínculo, entonces ya no hay necesidad de hacer un juicio previo de pérdida de patria potestad, Ajá. porque ese es un juicio previo a la adopción. Se suprime prácticamente Se esa... suprime esa parte y ya van directo a la adopción. Ajá. Entonces Y ya es estamos más hablando rápido. de qué plazo más o menos, doctora. Y tendría que ser en 3-4 meses más o menos ya, con los informes. porque Es tenemos sumamente 3-4 expedito, por lo menos en base a los primeros pasos, por lo menos. Claro, depende mucho de la situación en la que se encuentran. Sí. Ujú. Y en el caso de estos menores que básicamente ya no quieren hacerse cargo de la crianza, la justicia debe volver a buscarlos, a consultarles, en este caso, o Sí, hay todo un sistema para abordar, ¿verdad? Para abordar esta situación. No es solamente así, porque hay que ver si los padres de este adolescente pueden hacerse cargo, los abuelos, las abuelas, las hermanas, etcétera. Habiendo hecho todo eso, ese paso recién es que uno empieza a ver. Claro, ¿y qué pasa, por ejemplo, en esos casos, doctora, en lo que ni siquiera los padres quieren hacerse cargo? ¿Tienen capaz el poder adquisitivo, económico como para hacerse responsables, pero no tienen el deseo de eso justamente? ¿Qué se hace en esos casos, manifiesta su verdad? voluntad de dar en adopción, ¿verdad? Esto, del adolescente, por supuesto. Claro. Ujú. Bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa, ¿te parece, tenemos que Lucas? hacer la primera Son las pausa. 14:53, hacemos nuestra primera pausa y después seguimos hablando con la doctora Carolina Noguera, pero bueno, hay todavía muchas preguntas, todavía estábamos acá analizando y veíamos esta es la ocasión oportuna. Así que vamos a darle unos minutitos, cumplimos con nuestros auspiciantes y seguimos con más recuento.